Las ciudades y los pueblos pueden ser pequeños, pero su historia nunca será insignificante. Cada hábitat tiene una narrativa y memoria propias y únicas. Los antiguos romanos llamaban a esa esencia espiritual el genius loci. Hace miles de años, la gente sabía que una nación que recuerda y conserva su pasado no puede ser conquistada. Pasaremos 2 años viajando por nuestro país, atravesando sus lugares más significativos y hermosos, aquellos que han desempeñado papeles fundamentales en la historia y la cultura rusas. Guías de viaje. La región de Leningrado. En el último programa viajamos a los famosos barrios periféricos de San Petersburgo. Sus habitantes los consideran parte de la ciudad, pero en realidad todos ellos, Petergov, Tsarkái Selo, Rovcha, Gatchina y el Palacio Konstantinovsky, son joyas independientes de la cultura europea. Al mismo tiempo, la región de Leningrado abarca la extensión natural de su periferia. Podría compararse con una valiosa moneda. La cara la forman los palacios y parques que demuestran la riqueza de Rusia, mientras su poder lo representan las fortalezas y los castillos. Su otra cara, la de la historia militar. Hoy hemos organizado un interesante viaje por la región de Leningrado. Como siempre, me ayudará Ekaterina Fedotova. Ya estamos en Vyborg. Quizás sea la única ciudad de Rusia que ha mantenido un aspecto medieval europeo. Se puede llegar desde Moscú en el tren Moscú-Helsinki, pero los billetes son caros porque es un viaje nocturno. Es la última parada antes de cruzar la frontera con Finlandia en tren. Pero se puede ir primero a San Petersburgo y viajar desde ahí a Vyborg. En coche, en autobuses que salen de las estaciones de Parnassus o de Vyatkina, o en tren. El expreso siempre es mejor. Al igual que los otros, sale de la estación de Finlandia, pero es más rápido, ya que hace menos paradas. Vyborg parece sacado de un cuento de hadas y es totalmente natural. Todas estas torres, edificios y plazas empedradas evocan la Edad Media. La historia de la ciudad se remonta al siglo XI. La población nativa de estos lugares eran los carelios, que vivían en el terreno donde ahora se encuentra el Parque Monrepo, un parque que encanta a los viajeros. En 1923, el sueco Torkel Knutsson invadió la zona y construyó una fortaleza que después pasaría a ser la ciudad de Vyborg. Caminando he llegado a la plaza del mercado de la zona antigua de Vyborg. Aquí pueden admirarse los restos de las antiguas fortificaciones. Mirad qué bonito. En los siglos XV y XVI, los suecos fortificaron la ciudad y la rodearon de murallas de piedra. De ellas poco se conserva, un bastión y un par de torres. La torre del ayuntamiento y esta, la Torre Redonda, a la que los lugareños pusieron un nombre muy divertido, Caterina la Gorda. Bueno, la puerta es bastante ancha. Tanto Caterina la Gorda como la Delgada podrían atravesarla. Lo que no sé es si podrían salir después porque aquí la comida está buenísima y el ambiente es auténtico. Por esto la llaman la Gorda. Mirad qué paredes tan impresionantes. Y estas no son las más anchas. Algunas miden hasta 3,5 metros de ancho. ¿Sale del restaurante? Sí. ¿Cuál es el precio medio? ¿Cuánto ha pagado? 400 rublos por comida. ¿Y qué ha comido? No he comido mucho. Una sopa noruega en Vyborg. La llamamos noruega con nata y salmón. Y también he tomado helado y café. No es barato, pero teniendo en cuenta que en su interior suelen celebrarse festivales y actuaciones de estilo caballeresco, no me parece un precio excesivo. Al fin y al cabo, lo importante es poder decir que se ha comido en una torre del siglo XVI. Hay muchas cafeterías y restaurantes, así como turistas y no solo compatriotas.
La frontera está a un tiro de piedra y a nuestros vecinos finlandeses les encanta pasar los fines de semana en Viborg. Una de las especialidades locales más recomendables son los pretzels. Lógicamente deberíais buscarlos en el mercado, pero yo voy a ir a otro lugar, a la calle Krepostnaya. Es la más popular entre los turistas que visitan Viborg, como Arbat en Moscú, y la más indicada para comprar recuerdos. Y los pretzels son un recuerdo como cualquier otro. Parece un pretzel, ¿de verdad? Viene de la palabra girar. Exacto. Lo trajeron los monjes franciscanos, que lo horneaban aquí, en los terrenos de su monasterio. No es un producto de pastelería, sino que puede comerse a diario. Veo que tienes carne. Carne y salchichas. En la Edad Media no se podía vivir sin carne. Tengo cecina, jamón, salchichas caseras y productos para hacer hamburguesas. ¡Qué bien! ¿Eso de ahí es sviten? Sí, es sviten. Es un elemento histórico de la cocina rusa. El sviten, hecho con miel y 13 hierbas aromáticas, me cuesta 50 rublos. Y el pretzel con canela, 100. Este es un desayuno ligero al estilo de Viborg. Por lo general, la calle de la fortaleza tiene mucho ambiente y es perfecta para hacer fotografías. Todas las casas son monumentos del patrimonio histórico y cultural, pero esta es especial. Esta es la casa más antigua de nuestro país. Aunque su dirección es el 13A de la calle Krepostnaya, está un tanto apartada de esa calle, lo que es otra prueba de que se construyó antes de la reurbanización de mediados del siglo XVII. Ahora es residencial, antigua, pero residencial. Los mejores hoteles en Viborg tienen habitaciones individuales a partir de 3.000 rublos. Ofrecen calidad, pero no son baratas. Las dobles cuestan desde 4.000 rublos. Una alternativa para los turistas son los albergues, que ofrecen alojamiento por 600 rublos. Alojaos en ellos solo si estáis muy cansados, aunque aquí eso es muy posible. En Viborg hay que subir y bajar cuestas constantemente. El secreto es que gran parte de sus calles están talladas en roca de granito y las casas se construyeron literalmente en esas rocas, por lo que reciben el nombre de las casas embutidas. Esta es la Torre del Reloj. Tiempo atrás fue el campanario de la Catedral de Viborg, pero fue destruida por una bomba entre 1939 y 40. Ahora hay un campanario solitario cerca de las ruinas que ha disfrutado de su momento de fama en el cine. ¿Recordáis la película La Tierra de Sanikov, en que Krestovsky escala una torre con los ojos vendados? Pues es esta. Se dice que si pones tu reloj en horas según el de la Torre de Viborg, te traerá suerte. Ya lo veremos. Al menos no llegaré tarde al tren. Mi reloj dice que son las 11 menos 10 y en ese son poco más de las 7:30. ¿Cómo brilla el sol? El inicio del día es estupendo. Aún así, en otoño los días son cortos y todavía no he visto las principales atracciones, así que debería darme prisa. El conjunto arquitectónico más emblemático de Viborg es su castillo medieval rodeado de agua. Los suecos no escogieron este lugar por casualidad. La isla sobre la que se levantaría la fortaleza bloqueaba la salida a la bahía de Viborg. La princesa rusa intentó tomar el castillo sueco desde su fundación en 1293. Viborg contaba con una posición muy favorable para el comercio marítimo con Europa. Como resultado, 4 siglos después, Pedro el Grande consiguió esta fortaleza.
está, el inexpugnable castillo con el que dio comienzo la historia de Vyborg y por el que las tropas rusas lucharon durante siglos. Hoy es la principal atracción de la ciudad. Además, es el único monumento de la arquitectura militar medieval de la Europa occidental en Rusia que se conserva íntegramente. Está muy alto, pero se construyó así por algo, ¿verdad? Cuando empiezas a construir algo valioso, hay que preverlo todo. Aunque no se tratara de una fortificación, debería estar en alto para una buena visibilidad. Claro. Esta roca es maravillosa y al construir un castillo hay que pensar en construir un foso. Cómo y dónde cavar en torno al castillo, y aquí es natural. Además está lleno de agua. Sí, es un canal. Son unos cimientos muy buenos para una fortificación. Después dio comienzo la construcción y, como ves, se distingue la configuración de los edificios del siglo XIII. Durante toda la historia del castillo de Vyborg, nadie pudo conquistarlo. Se puede encontrar más información del castillo de Vyborg en el museo, que está ubicado junto a las murallas de la fortaleza. Cómo ha cambiado su apariencia, cuántos asedios ha soportado durante su larga historia, etc. Aquí sigue habiendo luchas. Afortunadamente ya no son sangrientas ni están en juego la vida ni la conquista de tierras, sino que buscan entretener a los turistas. En el castillo hay dos clubes de reconstrucción histórica. Uno de ellos cultiva la estética militar eslava y el otro la sueca. En este caso, los dos personajes están vestidos con una armadura europea y una rusa, típicas del último cuarto del siglo XIV. La principal diferencia se percibe a simple vista. El europeo está cubierto por una armadura de combate casi por completo, y sus manos y piernas están protegidas de manera fiable, con protecciones de hierro. Mientras que en el caso del guerrero ruso, todo es más sencillo. Los soldados profesionales de Novgorod eran en su mayor parte jinetes y arqueros, por lo que sus extremidades apenas estaban protegidas, en concreto sus manos. Los cascos de ambos personajes son de hierro, de metal, como se puede observar. En el caso del guerrero europeo lleva un casco bastante arcaico y obsoleto, pero bastante fiable. Una especie de yelmo, con un visor que se abre y le permite respirar y recibir las bendiciones. En el caso del luchador ruso es un casco estereotípico, una especie de protocapucha con turbante, un casco tradicional ruso. Cualquiera puede admirar las armaduras de los caballeros en el castillo. También podréis probaros estos atuendos medievales aquí, en el Salón de los Caballeros. Está incluido en el precio. Lo mejor de todo es acudir a uno de los festivales de reconstrucción histórica que se celebran varias veces al año para ver a los guerreros en acción. Toda la información está en la página web de la ciudad de Vyborg. También se celebran actos parecidos en la plaza principal, cerca de la Torre de San Olaf. Es la torre de la fortaleza más alta del noroeste de Rusia. Se eleva 75 metros sobre el nivel del mar. Es visible desde cualquier punto de Vyborg. Hasta mediados del siglo XVI había salones en su interior. Ahora solo hay una escalera y hay que subirla del todo para disfrutar de las hermosas vistas de la ciudad y de su entorno, para planificar al mismo tiempo dónde iremos después. Al igual que Vyborg, Gatchina, que está a 200 kilómetros de distancia, estuvo en manos de los suecos durante el siglo XVII. Estas tierras pasaron a ser propiedad de los rusos gracias a Pedro el Grande durante la Gran Guerra del Norte.
No obstante, Gatchina fue glorificada por otro emperador, Pablo I. Fue él quien la convirtió en una ciudad y quien creó su escudo tan poco habitual. Además del águila bicéfala, en él también aparece la Cruz de Malta. Como sabrán, Pablo no solo fue emperador de Rusia, sino también un gran maestre de la Orden de Malta. Todo el transporte entra en Gatchina a través de la arteria principal de la ciudad, la Avenida del 25 de Octubre. Esta zona se llama oficialmente La Entrada. El transporte principal aquí son los taxis con rutas fijas que vienen directamente desde San Petersburgo. El viaje desde la estación de metro Moskovskaya en San Petersburgo cuesta 70 rublos. No se puede llegar directamente desde Vyborg a Gatchina. Ha sido un largo viaje, pero ya estoy aquí, en la Plaza del Sol. Aunque al parecer, el sol se ha tomado el día libre. Si pudiéramos admirarla desde arriba, veríamos que tiene la forma de una enorme mariposa con las alas abiertas. La Plaza del Sol tiene otro nombre, Connétable, debido al obelisco, que es lo que la hace tan famosa. Pablo I decidió erigirlo aquí en 1793, tras regresar de un largo viaje por Europa y admirar las bellezas locales. Hay una versión interesante que dice que el conjunto de esta plaza y el obelisco servía como reloj solar gigante. La sombra indicaba la hora por medio de las muescas y los números del parapeto. Al menos eso es lo que decía el rey polaco Stanislao II Poniatowski. Además, le recordaba al gnomón que había instalado en Roma, probablemente el mayor reloj solar de la época. Cuando en 1798 se amplió la carretera hasta el Palacio de Gatchina, el parapeto fue reubicado y el reloj desapareció, aunque la leyenda se mantuvo. Pero el largo viaje me ha abierto el apetito y estas historias no sirven de alimento. El sol empieza a hacer su aparición por fin. No sé qué hora es, pero la sombra del obelisco me ha indicado hacia dónde está la comida. Tengo que ir a la calle Sobornaya. Y después podemos usar la guía turística habitual que se vende en todos los kioscos. Me llevo una guía. ¿Cuánto cuesta? 100 rublos. Como se suele decir, si quieres probar la mejor comida, ve a donde vayan los lugareños. ¿Dónde puedo comer por aquí? Quiero algo rico de verdad. Aquí, en la calle Sobornaya, hay lugares muy buenos. Hay una cafetería especializada en donuts, un sitio de kebabs, y la casa del kebab está en la esquina. Al otro lado de la calle Sobornaya está el Café Piramid. Solo me queda decidirme. Sí. Gracias. Lo que más le apetezca. Piramid, lo que buscaba. Lo primero que os volverá locos aquí es la abundancia de postres y la escasez de sitios libres. Ya me habían avisado, es un lugar muy popular. A ver qué hay en la carta. ¿Prefiere cerdo, pescado, pollo o ternera? Pescado, por favor. Hay un pescado cortado en forma de mariposa sobre una cama de crema de espinacas. ¿En honor a la plaza Connétable? Puede ser. Es salmón al vapor. Probaré la mariposa. De postre, tarta de almendras. La comida completa y un té me han costado 705 rublos, principalmente por un delicioso pez en forma de mariposa. Creo que me he precipitado pidiendo tanto. Las raciones eran muy grandes. Esta es la tarta de almendras, que, por cierto, cuesta 90 rublos. Es muy barata. Tras este exhaustivo refrigerio, salgo a dar un paseo a pie por la ciudad. Hay varias opciones de transporte y los horarios están en las paradas, pero las distancias no son tan grandes como para necesitar ruedas. Poco tiempo después, encontramos este monumento a una farola. Después de todo, Gatchina fue la segunda ciudad, después de San Petersburgo, a cuyas calles llegó el alumbrado eléctrico. Este es un monumento en recuerdo del primer submarino probado en esta zona. Aquí se encontraba la primera base militar aérea de Rusia.
La guía resulta ser muy útil. Por ejemplo, la finca museo del dibujante Servov es un lugar muy curioso. Y el edificio es extraordinario. También hay un museo de la historia de la ciudad de Gatchina y un museo sobre la construcción y reparación de motores de aviación. ¿Y qué palacios? Tenemos, por ejemplo, el Palacio del Priorato, por no mencionar el Gran Palacio de Gatchina. El Palacio del Priorato está a 2 calles, Boulvarnaya y Skalov. Voy a acercarme. Este original palacio, que a menudo suele denominarse sencillamente el Priorato, se encuentra a orillas del Lago Negro y de lejos parece un castillo de juguete. Lo más extraordinario quizás sea el material con el que está hecho. No es piedra ni madera, sino tierra. Sí, la tierra más común de Gatchina. Lo cuentan con detalle en las visitas guiadas. Las visitas guiadas son de pago, pero el precio es ridículo. 200 rublos por un grupo de hasta 25 personas. No obstante, hay que comprar la entrada al museo. 120 rublos para adultos, 60 para niños en edad escolar y gratis para niños y jubilados. En invierno el museo abre de 11 de la mañana a 6 de la tarde y cierra los lunes. En verano abre de 10 a 7. Y recordad, la taquilla cierra 1 hora antes. Según una de las versiones, fue construido en el siglo XVIII por el príncipe de Condé, el prior de la Orden de Malta. Como resultado de la Revolución Francesa, perdió una parte significativa de sus posesiones y pidió ayuda al recién nombrado Pablo I, quien era un gran admirador de la Orden desde su infancia. Pero hay otra versión. Supuestamente el palacio fue construido como residencia de verano para reuniones de la Orden de Malta de San Petersburgo al aire libre, lejos del ajetreo de la ciudad. Además, aquí podremos aprender más sobre la técnica del tapial que se utilizó para construir el edificio, ya que no se esperaba que el palacio aguantase más de 25 años y ya ha cumplido los 3 siglos. Esta es Gatchina, en tiempos de Grigori Orlov, cuando era propiedad de Pablo I. Estaba todo cubierto de agua. Aquí es donde el Palacio del Priorato se encuentra a día de hoy. Lo que yo decía, en una zona pantanosa. Por aquel entonces había un arroyo que procedía del pantano cercano. ¿Y por qué lo construyeron sobre un pantano? Hay una leyenda sobre ello. Se decía que el gobernador de Gatchina, el general Petar Obolyaninov, no soportaba al arquitecto Nikolai Ivov, así que escogió un lugar en el que cualquiera pudiera quedarse atrapado debido a la humedad. Ya veo. Quería mancillar el nombre del arquitecto ante el emperador, pero el arquitecto cumplió con todas sus tareas. Erigió un palacio sobre un terraplén con un foso que absorbía bien el agua. En el lado que da al lago, fortificó el terraplén con un potente muro de contención fabricado con bloques de caliza de Pudost. Ajá. Esta piedra absorbe bien el agua y no la deja pasar a la muralla de tapial, que no se derrumba y se refuerza cada año gracias al aire. El priorato también fue el hogar de los coristas de la corte y un refugio para el maestro de la caza real. Durante la era soviética, fue el hotel de vacaciones y el club de los pioneros, y ahora ha vuelto a convertirse en un palacio. Aquí se organizan veladas de música y poesía, y en los días más calurosos hay mucho público, como se pretendía originalmente, al aire libre, lejos del ajetreo de la ciudad. El Palacio del Priorato se considera un palacio misterioso y siempre ha estado rodeado de leyendas. Según una de ellas, en los tiempos de los zares, había un pasaje subterráneo que supuestamente conectaba el priorato con el Palacio Imperial de Gatchina, también llamado el Gran Palacio. En sus terrenos, Pablo I creó su propia finca en miniatura, con sus leyes y un ejército de 2000 soldados. ¿Quién mandaba aquí? Es una gran atracción para turistas. Descienden al pasaje subterráneo bajo el Palacio de Gatchina para escuchar el eco. A pesar de no ser el pasaje que lleva al priorato, es bastante impresionante.
Este palacio, el Gran Palacio de Gatchina, no deja a nadie indiferente. Es distinto al resto de lugares de los alrededores de San Petersburgo. Su aspecto adusto y sombrío lo hace parecer un antiguo castillo medieval. Fue creado por el arquitecto italiano Rinaldi para su primer propietario, el conde Grigori Orlov. El palacio está fabricado en ladrillo y recubierto de caliza de Pudost y azulejo de Paritsa. ¿Está revestido? Revestido. ¿Lo hicieron por alguna razón concreta? La cuestión es que Antonio Rinaldi conocía las propiedades de la caliza y el azulejo. Estas propiedades son, por ejemplo, que cuando incide la luz solar sobre el palacio, produce un color amarillo brillante y alegre como el sol. Ahora hace sol, así que podemos verlo. Exacto. Antes el tiempo no era el adecuado. El palacio era sombrío y serio. Otra propiedad de esta caliza es que es autolimpiable. El palacio se quemó en enero de 1944 durante la Gran Guerra Patria. ¿Te imaginas cuánto dinero o recursos podrían haberse necesitado para limpiar estas enormes paredes? Pero gracias a las lluvias intensas, el palacio se limpió solo. ¡Qué cómodo! Este terreno es muy poco común. Delante del palacio se puede ver un enorme patio de armas con una extensión de 10.000 metros cuadrados. Se construyó bajo el reinado de Pablo I. Aquí cabía un regimiento de coraceros completo, en torno a 2.500 personas. Los creadores del palacio establecieron un hábil contraste entre la brutal fachada y los refinados y sofisticados interiores. Uno de sus interiores más solemnes y elegantes es el Salón del Trono de Pablo I. El salón es relativamente pequeño. Tiene una superficie de unos 50 metros cuadrados, pero a pesar de su tamaño, es el centro de nuestro palacio ya que se trata del Salón del Trono. Alrededor de este trono se sitúan el resto de salones de ceremonias del palacio. El emperador Pablo ascendió al trono en 1796, tras la muerte natural de su madre, Catalina la Grande. Decidió convertir este gran salón en un salón del trono. Para ello, Vincenzo Brenna reacondicionó la estancia, instalando un pedestal sobre el que colocó el trono creado por el maestro alemán Mayer a finales del siglo XVIII, siguiendo el modelo del trono de Anna Ioannovna. La mujer de Pablo, la emperatriz María Fedorovna, tenía su propio salón del trono. Estaba decorado con numerosos cuadros en las paredes. El Palacio de Gatchina, en general, siempre ha sido famoso por su amplia colección de cuadros. Además de los cuadros de la corte más serios, hay otras obras con un gran sentido del humor, como la creación de un maestro holandés desconocido del siglo XVII. En la obra, llamada El sentido del olfato, una madre le cambia el pañal a su bebé. Y como podemos ver, esto no complace al resto de participantes de la acción. Cuesta creer que todo este esplendor se recuperara literalmente a partir de sus ruinas. Durante la Gran Guerra Patria, el palacio sufrió tanto que los trabajos de reconstrucción continúan a día de hoy. De hecho, las guerras han constituido parte importante de la historia de la región de Leningrado, desde el principio de los tiempos. El profético Oleg está ahora reunido para vengar a los poco razonables jázaros. Pocos saben que la tumba del legendario príncipe Oleg, defensor de la tierra rusa, alabado por Pushkin, se encuentra a 150 kilómetros de Gatchina, en la aldea de Staraya Ladoga. Este es el lugar más importante de toda la historia rusa. Aquí es donde en el año 862 llegó el príncipe Rurik para gobernar las tierras rusas y donde dio comienzo la dinastía rúrica y todo nuestro estado. Se puede llegar a Staraya Ladoga a través de Volkhov. El autobús sale de aquí y el billete cuesta 36 rublos. Si se sale de San Petersburgo, es mejor ir a las estaciones de metro de Vyatkina o Divienka. Desde Divienka es más barato. O en tren eléctrico desde las estaciones de Moscú o Ladoga. Y ahora, lo más importante.
Hola. Hola. ¿Me podría indicar dónde están las colinas? ¿Las colinas? A ver. Tienes que seguir 500 metros hacia Staraya Ladoga, en la dirección de Novaya Ladoga. Y verás las colinas inmediatamente al lado derecho. ¿Hay taxis de ruta fija? No. Por aquí no hay taxis de ruta fija, ni autobuses. ¿Entonces se puede ir a pie? A pie, bueno, son 500 metros. No te preocupes, te llevo y te enseño dónde están. No quiero molestarle. Tranquila. Me coge de camino. Estupendo. Vamos. Estas son las colinas. Los arqueólogos creen que en la más grande encontró su última morada el profético Oleg. Solo pensar en los tiempos en los que existía un profético Oleg que vengaría a los poco razonables házaros me pone los pelos de punta. Corría el año 912. Entonces no había ni un solo edificio de piedra en Rusia y ahora ahí la tenemos. Pequeña, silenciosa y Staraya Ladoga. Staraya Ladoga posee un destino único. Ahora es una pequeña aldea a orillas de Volkhov. Ladoga perdió su condición de ciudad por el decreto de Pedro el Grande en 1704. Pasó de ser una gran ciudad a debilitarse progresivamente. Cuesta imaginar en la actualidad que aquí hubiera una vida y una historia bullentes. Ladoga fue la primera capital del Estado ruso. Staraya Ladoga no es un lugar frecuentado por turistas. Si decidís visitarla, reservad hotel con antelación, ya que solo hay dos. Los precios son modestos, unos 2000 rublos por noche. En las cafeterías locales se puede tomar un tentempié por 300 rublos. Algo más contundente os costará unos 600. Staraya Ladoga es ideal para disfrutar de paseos por las orillas del Volkhov, que evoca las primeras páginas de la historia de nuestro país. Esta atmósfera te calma y te hace pensar sobre lo eterno. Esta calle es preciosa y muy antigua. Se llama Variaskaya y se menciona por primera vez a finales del siglo XV o principios del XVI. Se dice que es la calle más antigua de Rusia. Ya hemos visto la casa más antigua y ahora estamos en la calle más antigua. Cumple todos los requisitos para datar del siglo XVI y los arqueólogos han descubierto capas que se remontan a los siglos IX y X. Una de las excavaciones está aquí, a 2 pasos, y junto a ella hay un museo de arqueología. Sus exposiciones cuentan que tiempo atrás, Ladoga fue el centro del comercio internacional. Esto es un pedazo de una ánfora antigua, al parecer traída del Mediterráneo. También hay monedas árabes, dirhams y denarios alemanes de plata. El equivalente del dinero en aquellos tiempos no eran los kauris, sino también artículos de perlas que revelan otro misterio de la antigua Ládoga. Esta ciudad fue epicentro de una artesanía desarrollada. Los artesanos locales eran respetados más allá de las fronteras rusas. Se llevan realizando excavaciones en Ládoga más de 100 años. Durante este tiempo, según los investigadores, solo se ha estudiado un 3% del territorio. Dicen que el museo más grande y más rico lo tenemos bajo nuestros pies. Pero Staraya Ládoga recibe numerosas visitas de peregrinos. Aquí hay 2 hermosos monasterios, el de San Nicolás para los hombres y el de la Asunción para las mujeres. Vamos a visitar el último. Su conjunto se mencionó ya en el siglo XV y se considera que el año de su fundación fue 1156. Hay muchísimas flores. Y estas monadas viven aquí, rodeados de ellas. Todos estos animales aparecieron aquí gracias a los feligreses. Así que podéis cazar uno y traerlo aquí. Se lo pasarán muy bien juntos. Hay muchísimos.
La principal atracción es la Catedral de la Asunción, considerada el más antiguo de los templos del periodo premongol de la antigua Rus. La catedral mantiene su forma original, pero este monasterio pasó a la historia por haber sido el lugar de encarcelamiento de la zarina rusa Eudoxia Lopugina, la primera esposa de Pedro el Grande. Vivió en esta casa, en este preciso lugar, y en las condiciones más severas, cuando la exiliaron a Staraya Ládoga. En aquel momento se habían cancelado todos los servicios en el monasterio, incluida la tonsura, para que no apareciera ningún extraño en este territorio. ¿Sabes qué es lo más interesante? Pedro el Grande no la quería, pero sentía lástima por ella. Solía venir aquí a menudo. Es lo que quería saber. ¿Qué tal vivía ella aquí? Él solía venir y le traía dulces. Hacía todo lo posible para que tuviera todas las comodidades en su día a día. Le daba todo lo que necesitase y venía a menudo. Es algo que ha quedado para la historia. El monasterio de la Asunción es famoso por su pan de jengibre. Hay de muchos tipos en la tienda de la iglesia, con miel, jengibre solo, con nueces y con mermelada. ¡Qué grandes! Este tiene la imagen de la Catedral de la Asunción. Esos son de pasas. Y estos llevan un glaseado de chocolate. También los hay para niños. Me llevo este. ¡Qué aromático! También se les llama kosulia, lo que quiere decir que el pan está hecho siguiendo las antiguas recetas del norte. Esta será mi merienda. En la Edad Media, Staraya Ládoga fue un enorme puerto de comercio internacional. Por aquí pasaba la ruta de los varegos a los griegos, que conectaba las tierras bálticas y del norte con la región del Mar Negro y Bizancio. Del norte al sur se transportaban armas, pieles, miel, cera y ámbar, mientras que las especias, joyas, textiles, libros y vino hacían el camino inverso. Todo ello pasaba por el río Volkhov, sobre el que se encuentra Staraya Ládoga. Este río desempeñó un papel crucial en el comercio internacional. A orillas del majestuoso Volkhov se encuentra la legendaria fortaleza de Staraya Ládoga, una de las primeras fortalezas de nuestro país. Esas murallas que vemos ahora datan del siglo XV, pero los arqueólogos han descubierto varias predecesoras de la fortaleza real con una antigüedad sin precedentes. Rurik fue el primero en erigir una fortaleza aquí. Aquí hay un terraplén. A finales del siglo IX, Oleg construyó una fortaleza hecha de losas de arcilla. Ahí está. Hay una leyenda sobre esta fortaleza. En la actualidad está abierta. En 882, Oleg empezó a sentar los cimientos de la ciudad, algo que pasó a los anales de la historia. La tercera fortaleza registrada, pero no menos importante, fue erigida por Mstislav Vladimirovich, hijo de Vladimir Monomakh, en 1114. Posádnik Pavel Ladoshki fundó Ladoga, la ciudad de las piedras. Corona un terraplén de Rurik y está abierta por aquí a la orilla del Volkhov, donde puede admirarse toda su grandeza. Más tarde, tras convertirse en un puesto avanzado del Estado de Moscú, la fortaleza fue reconstruida teniendo en cuenta el uso activo de armas de fuego en las operaciones militares. Estamos junto a las murallas de la fortaleza del siglo XV. La Torre de la Puerta es la entrada oficial a la fortaleza, donde se encontraban las puertas y donde fueron restauradas. Cuenta con 11 aspilleras que ofrecen una defensa circular a la fortaleza. Y luego está la Torre Clemente, que tiene un pasadizo secreto. Aquí hay una puerta que conectaba la defensa de piedra con la defensa de la fortaleza de troncos y tierra. Esta es la fortaleza de troncos y tierra, erigida bajo el reinado de Teodoro I, hijo de Iván el Terrible. Solo se han restaurado 2 de las 5 torres. Únicamente puede verse la fortaleza completa en maquetas y mapas en el museo, que se encuentra en las propias murallas de la fortaleza.
Por suerte, la singular iglesia de San Jorge aún se mantiene. Se construyó aquí tras la victoria sobre las tropas suecas, que llevaban mucho tiempo asediando la ciudad. El famoso fresco de San Jorge y el dragón tiene mucho interés. Es la imagen más antigua en la historia de la antigua pintura monumental rusa sobre este tema. El mural es una maravilla en todos los sentidos. Según la leyenda, fue ante este fresco donde rezó Alejandro Nievski antes de partir hacia la decisiva batalla contra los suecos. Supuestamente, en la noche de la histórica batalla, el príncipe vino a Staraya Ladoga y visitó la iglesia de San Jorge el Victorioso. A día de hoy, este templo es uno de los mejores ejemplos de la antigua arquitectura rusa y la principal decoración de la fortaleza. La iglesia de San Jorge recibe el apodo de la novia de Ládoga. Hay lugares en Rusia que se pueden observar. Hay otros lugares que se pueden escuchar, no solo con los oídos, sino con todo tu ser, como es el caso. No conocemos con exactitud la antigüedad de Ládoga, porque podría ser mucho mayor de lo que se piensa. ¿Recordáis las excavaciones? Una de ellas es una fortificación de tierra junto a la fortaleza. Y fue aquí, en este preciso lugar, donde se fundó Staraya Ladoga. Aquí comienza la región de Leningrado. Este es el punto de referencia. Aquí se siente algo que ninguna cámara puede capturar y ninguna reseña de internet puede describir. Tienes que sentirlo por ti mismo. Quizás esas sean las sensaciones que nos hacen viajar. Esta tierra siempre ha estado inmersa en un torbellino de acontecimientos históricos y ha estado al frente de la defensa de nuestro país desde tiempos de Rurik hasta el siglo XX. Se expulsó a los enemigos y se dio la bienvenida a visitantes y comerciantes. Cada año millones de turistas vienen a la región de Leningrado. Lo que os hemos enseñado hoy es solo una pequeña parte de la interminable belleza de esta tierra rusa. La región de Leningrado se lo ofrece todo a quien la visita. Muy pronto seguiremos explorando Rusia con nuestras guías de viaje. Hasta entonces.